Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight. You're calling to say hi, but your words fade by. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know that the silence speaks so loud. The silence speaks so loud, and I hear you calling up, You're talking about nothing, and you said something under your breath. I can't take it, I know what you're thinking. I wish I could fix this, yeah. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, the silence speaks so loud. Silence speaks Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. It's just so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I do is lay here next to you. We need to slow We were on the phone, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just
Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Los saludamos desde Mentor Educación para Todos. Soy Luis Fernando Pantoja, junto con María Victoria Bravo vamos a ser sus anfitriones de esta tarde. Hoy tenemos una ponencia muy interesante que está orientada en metodologías alternativas y microlearning, que va a ser impartida por Eva Teva. Enseguida les vamos a comentar quién es ella. Ella ha estado anteriormente con nosotros, nos acompaña desde España, junto con Educando Consultoría. Les mandamos un saludo a todos ustedes, queridos amigos de los 9 departamentos de Bolivia y también de todos los países de Latinoamérica y de España que nos están viendo en este momento. Vamos comenzando ya cuando tenemos alrededor de 100 personas que nos están siguiendo en este espacio en el que vamos a aprender temas muy interesantes. Vamos a hablar un poco en lo que significa el microlearning y cómo esto está haciendo ya una tendencia en el mundo, y la importancia de entender esta tendencia y estas connotaciones que tienen que ver actualmente con lo que estamos haciendo nosotros y con lo que representa ahora América Latina en base a esta nueva normalidad y esta nueva realidad que estamos teniendo actualmente. Entonces, antes de comenzar, María Victoria les va a hacer algunas apreciaciones que son muy importantes para que tengamos en cuenta, como siempre, en todas las transmisiones que tenemos. Así es, muy buenas tardes Eva, y muchas gracias por estar presente. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Por favor, si nos pueden decir de qué parte de Bolivia, de qué parte de Latinoamérica y del mundo nos están mirando, para mandarles un fuerte saludo. Queremos decirles también que no se olviden que todas las ponencias quedan grabadas en la página de Mentor, así que denle seguir en la página, o también le pueden dar me gusta a la página para que no se pierdan ninguna de las actividades, ya que en diciembre vamos a tener actividades muy interesantes. También pedirles que puedan reaccionar en el video y también compartirlos para que se queden en su muro y también lo puedan ver sus seres queridos, sus colegas, sus familiares, y así hacer crecer más esta comunidad, esta familia Mentor, ya que hemos llegado el día de ayer a 10,000 likes, así que muchísimas gracias a todos, decirles que los queremos mucho y esperamos tener varias actividades para mejorar la educación, en pro de la educación de Bolivia y también de Latinoamérica. Muchísimas gracias, María Victoria, muy importante lo que acabas de mencionar. Y ahora sí, por supuesto, sin más preámbulos, vamos a dar paso a la profesora Eva Teva, que nos acompaña desde España y que nos va a hablar de metodologías activas y microlearning. Pero antes les vamos a comentar un poquito quién es ella. Ella es doctora en literaturas hispánicas por la Universidad de Yale, Estados Unidos, licenciada en filología hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. También es cofundadora, socia y directora pedagógica de Educando Consultoría. Es experta en metodologías activas y pedagogías para el nuevo paradigma educativo, experta en gestión de la calidad en centros educativos, directora del especialista en aprendizaje cooperativo e inteligencias múltiples de la Universidad Camilo José Cela de... También es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Doctores y Licenciados del Colegio Profesional de la Educación de la Comunidad de Madrid, profesora titular de CLIC en el Máster de Formación en Educación Secundaria y en el Máster de Educación Internacional y Bilingüismo de la Universidad Camilo José Cela. Más información también la pueden encontrar en su página evateva.com, y en las redes sociales también la pueden encontrar como Eva Teva. En Facebook está como Eva Polvorilla. Pueden también seguir la página de Educando Consultoría, y también tiene un canal de YouTube buenísimo que habla de cosas súper importantes en pro de la educación. Sin más preámbulos, el micrófono es todo tuyo, Eva, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, buenas tardes en España, buen mediodía casi en Bolivia, que acabáis de comer, allí son las 2 y un poquito de la tarde. Felices otra vez de estar con todos los amigos del otro lado del Atlántico. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Fue un placer la última vez y lo sigue siendo una maravilla poder contribuir y poner mi granito de arena a, como decimos en Educando, el camino de una educación con sentido.
Y bueno, pues como comentabais hoy, voy a empezar a compartir pantalla porque creo que al final lo más importante es esta educación que tenemos que construir entre todos. Os damos las gracias por formar parte de esta comunidad tan vital, por seguirnos. Y os había dejado aquí mi Twitter, porque es verdad que en España utilizamos más Twitter que Facebook. Por si queréis dejar también algún comentario con el hashtag microlearning, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, pues sin más preámbulo, como decía nuestro amigo Luis Fernando, creo que se está viendo la pantalla, ¿verdad? Creo que lo estáis viendo todos bien. Sí, sí, perfecto. Y muy bien, fenomenal. Pues nada, como parece que se oye bien, se ve bien y no tenemos al dueño informático haciendo de las suyas por ahí, pues vamos a dar comienzo un poco a estas reflexiones conjuntas sobre qué tiene que ver el microlearning y las metodologías activas con este momento tan extraño que nos está tocando vivir. Bueno, estamos a punto de acabar este 2020 que nos ha dejado esta cara, ¿no? El año en que tuvimos que replantearnos todo lo que creíamos saber, el año que nos ha hecho relacionarnos de otras maneras, aprender de otras maneras. Yo que viví 4 años en Estados Unidos, donde hice mi doctorado y tengo muchísimos amigos allí, el otro día me mandaban este meme, porque la verdad es que con buen humor las personas llevamos mejor las cosas, y me decían que este año en vez de Thanksgiving han hecho Thumbsgiving, ¿no? Han tenido que reunirse con sus familias a través de todos estos dispositivos y han tenido que sentir esa cercanía en un día que para ellos es tan importante. Y bueno, y en España estamos con la broma, nosotros tenemos un villancico, una canción navideña, que no me voy a poner a cantar ahora porque no es cuestión de mostrar mis dotes musicales, pero es 25 de diciembre, zum, 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 porque aquí nos gusta mucho utilizar la zambomba, que es un instrumento muy tradicional en España, pero este año, el 25 de diciembre, zum, 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 como sigamos con los datos de la pandemia, pues va a ser así, ¿no? Y diréis, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto de la pandemia con el microlearning y con la educación y con las metodologías? Un nuevo enfoque es en gran parte fruto de un momento determinado en el que nos toca vivir y nos toca reconducir toda la situación y reinventarnos. Y en ese sentido, en la llegada del COVID-19, de la pandemia, ya por el mes de marzo, pues ha lanzado al mundo no solamente una nueva manera de relacionarnos, de celebrar, bueno, pues de tener ese Thanksgiving y esa Navidad de Zum Zum Zum, sino también de enseñar. En el mejor de los casos, nos hemos visto lanzados a una especie de laboratorio mundial, porque esto ha sido a escala mundial, en el que hemos tenido, con suerte, la posibilidad de hacer algo que ya se ha bautizado como la enseñanza remota de emergencia. Esa enseñanza en la que hemos tenido que pues, hacer grandísimas inversiones en escuelas de todo el mundo, en poner cámaras que apuntan a ese profesor que ha seguido acudiendo a sus aulas. Ahora mismo en España nosotros llevamos con el curso comenzado desde septiembre, aquí los cursos escolares van diferente que en Latinoamérica. Y bueno, pues desde septiembre, pues muchos profesores están impartiendo sus clases y parte de los alumnos están viendo esas clases desde casa para poder garantizar ratios más bajas, que haya menos niños en clase, etc. Pero como digo, esto ha sido en el mejor de los escenarios posibles. Esta enseñanza remota de urgencia a la que nos hemos visto lanzados, pues ha mostrado pues que las costuras mal cosidas de un sistema educativo que todavía le queda mucho por aprender competencia digital y por poder enseñar en entornos puramente online, pues tenía sus carencias que en este momento se han visto más que nunca, ¿no? Pero eso ha sido en un escenario positivo. En España, allá por el mes de mayo, cuando llevábamos muy poquito tiempo con la pandemia, una fundación que trabaja para ver un poco el impacto que tiene la educación en sectores pues, menos favorecidos en la sociedad española, ya nos advirtió con un informe que se llama COVID-19 y educación en España, que toda esta circunstancia de la pandemia iba a tener un impacto muy negativo en toda una generación de escolares y de profesores. Algunas de las conclusiones a las que llegó ese estudio las tenéis aquí. Esta es una diapositiva que saco directamente de su informe, que podéis descargar en PDF de su página web en internet.
Lo que se vio claramente es que había una desigual preparación en los hogares, en las escuelas y en los docentes a la hora de atender a esta nueva educación virtual. ¿En qué sentido desigual preparación? Bueno, pues porque no todos los hogares tenían dispositivos adecuados, a veces había un ordenador en la casa y tenían que trabajar papá, mamá y el niño o los niños con un único dispositivo, había que garantizar que los padres podían seguir su labor en teletrabajo en algunas ocasiones, con lo cual los niños no podían utilizar esos dispositivos, tampoco la conectividad siempre la adecuada. Y luego, con respecto a las escuelas y los docentes, pues no todas las escuelas estaban equipadas con una adecuada conectividad, no todos los docentes tenían una competencia digital suficiente para poder trasladar esa educación presencial a una educación online, y todas esas carencias de las que estaba hablando antes pues se vieron muy claramente. La escuela en casa, que le llamamos en esa situación que al principio en España fue de confinamiento total durante pues, prácticamente 2 meses y pico, lo que además vio es que se estaban agrandando las brechas de aprendizaje. Los niños que tenían más dificultades de aprendizaje, al no poderse ver atendidos en esa individualidad a la que estaban acostumbrados, en ese apoyo del maestro, del profesor, realmente perdieron muchísimo más que aquellos que ya contaban con una situación más o menos adecuada o que llevaban un ritmo de aprendizaje bueno. Entonces, las brechas de aprendizaje se agrandaron y además surgieron otras nuevas, entre ellas pues brechas de uso. No todos los chicos y los adolescentes sabían cómo utilizar bien aquellos dispositivos que les permitían poder seguir las clases, la autonomía del alumno no siempre acompañaba el ritmo que se tenía que dar, etc. Y también se vio muy claramente que las diferencias socioeconómicas eran las que más condicionaban si la educación remota de urgencia estaba siendo más o menos adecuada y estaba pudiendo permitir a sus chicos seguir el curso. Mucho más las diferencias socioeconómicas que la comunidad autónoma. Aquí, igual que en Bolivia estáis divididos en departamentos, aquí estamos divididos en comunidades autónomas en las que evidentemente pues hay diferencias entre pues el nivel de riqueza, etc. Pero parece que eran las propias diferencias de las familias las que más condicionaron todo esto. Y también se vio que los centros públicos partían con desventaja para la educación en línea de sus alumnos, mientras que las escuelas privadas o privadas concertadas, que son las que están financiadas en parte con dinero del Estado, pues lo tenían mejor porque ya habían empezado su transición, su labor. Cuando Mentor me pidió que pensara un poco en esta ponencia, pues busqué datos de Latinoamérica, porque me gusta entender todo el contexto y ver todo lo que está pasando. Y bueno, mientras en España ya teníamos estos datos preocupantes de cómo las brechas se estaban ampliando y cómo el nivel socioeconómico condicionaba tremendamente la enseñanza, cuando mirábamos los datos de Bolivia, la preocupación de los profesores no era ni siquiera cómo iba a ser esa enseñanza remota de urgencia, sino simplemente si la educación iba a llegar a ellos. Entonces tenemos aquí una noticia de BBC Mundo en que un profesor, Wilson León, que trabaja en comunidades rurales del altiplano, contaba cómo pasaba todos los días caminando muchas horas para poder llevar sus tareas escolares a los niños con los que trabajaba, porque es que realmente donde ellos vivían no había conectividad. Ya no era solamente una cuestión socioeconómica, sino que ni siquiera llegaba el internet a esas comunidades pues más remotas. Y esto se repite si empiezas a mirar todos los datos de los países latinoamericanos. No quiero cansar con ello. Y mientras la UNESCO, la ONU entienden que la conectividad debería ser un derecho humano, porque ahora mismo a las brechas entre los países se une también esa brecha digital y de acceso a la información y de acceso a todos estos dispositivos que nos permiten avanzar, emprender, ponernos en contacto pues, con docentes como yo estoy ahora mismo del otro lado del mundo. Si no tenemos esa conectividad no vamos a poder desarrollarnos al mismo nivel y nuestros alumnos desde luego tampoco. Entonces Claudia Uribe, la directora de Educación para América Latina de la UNESCO, decía eso, que la conectividad debería ser un derecho humano, pero que la realidad, si mirábamos datos del Banco Interamericano de Desarrollo, es que el 20% de la población en Latinoamérica no tiene acceso a una adecuada conectividad. ¿Esto qué significa? Pues básicamente que esa enseñanza remota de urgencia, con sus graves carencias, que las ha habido, ni siquiera era posible para muchos niños.
Luego me puse a mirar datos de cuántos centros escolares en Latinoamérica habían cerrado directamente sus puertas, y me encontré con un dato que me preocupó terriblemente, ¿no? Como una persona que lleva dedicada en cuerpo y alma al mundo de la educación durante más de 2 décadas y capacitando a profesores de todas partes del mundo, vi que el cierre de centros escolares en Latinoamérica había afectado a 160 millones de estudiantes. Con lo cual, a día de hoy sabemos que esta pandemia va a tener un impacto muy preocupante en toda una generación, tanto de estudiantes como de docentes, y que tenemos que encontrar soluciones para recuperar el tiempo perdido. Una vez que lleguemos a la situación que se decida, una vez que lleguen las vacunas, una vez que el mundo empiece a recuperar su ritmo normal, tendremos que recuperar todo ese tiempo que hemos perdido, el no haber llegado a esos niños, todos esos colegios que han estado cerrados, todos esos docentes que no se han podido formar. Porque otro de los grandes problemas y otro de los impactos negativos que se ha dado con todo el tema de la pandemia en Latinoamérica es la cantidad de personas que han tenido que abandonar la universidad, que han tenido que abandonar la educación superior precisamente por culpa de la pandemia, por una circunstancia en la que, bueno, pues no podían seguir trabajando y por lo tanto seguir a lo mejor costeando esa universidad o ese posgrado que estaban haciendo mientras trabajaban, o han tenido que utilizar sus ahorros pues para atender a las familias que se han quedado en una situación de mayor precariedad por toda la crisis derivada del COVID. No voy a cansar con datos, pero todo este cóctel es el que nos llevó a Educando a pensar, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos bastante con México, tenemos bastantes seguidores en México, tanto de mi canal de bateva.com como de Educando. Hemos trabajado con varias instituciones allí. Y una de las cuestiones que mis amigos mexicanos me comentaban era que las universidades lo estaban pasando muy mal, pues estaban perdiendo muchísima matrícula. Miré datos y parece que más de 500.000 de universitarios mexicanos, por distintas circunstancias, pero muchas relacionadas con toda esta crisis económica de la pandemia, estaban teniendo que dejar la educación, la educación secundaria o la media superior, lo que se llaman las escuelas preparatorias, las prepas, la educación superior y, por supuesto, los posgrados. La variación de matrícula con el tema de la pandemia está estimada en que un menos 15%, menos 15,5% de la población mexicana interesada o que estaba haciendo estudios superiores ha tenido que dejar o va a tener que dejar su universidad, va a tener que dejar sus másters, va a tener que dejar su formación, sus posgrados, etcétera. Y todo esto a una organización como nosotros, Educando, cuyo lema es el camino para una educación con sentido, nos preocupaba muchísimo. Y bueno, pues veníamos pensando ya en todos los cambios sociales que se están produciendo, pero la pandemia, digamos que ha acelerado nuestro buscar soluciones. Por eso para mí era importante poner todas estas cuestiones en contexto y hablar de ello. En definitiva, la pandemia ha venido a refrendar que estamos en un momento de transición mundial a gran escala. A mí me gusta decir que no es que sea una época de cambios, es que es un cambio de época. Estamos realmente en los albores de la cuarta revolución industrial. Esto ya lo comentamos en el webinar anterior que hicimos para Mentor, cómo todo esto va a cambiar el orden mundial. La pandemia no ha hecho más que acelerar esos cambios, no ha hecho más que hacer más graves las consecuencias de pues la pérdida de puestos de trabajo en determinados sectores, el cambio del modelo productivo, etcétera. Y evidentemente, aunque la educación es un servicio que tiene que estar siempre ahí y porque las escuelas son no solamente lugares a los que vamos para aprender, la escuela sucede en cualquier sitio donde aprendamos, pero también son las escuelas y las universidades son lugares donde aprendemos a ser y a convivir y donde la sociedad tiene, digamos, un servicio extra para continuar, porque si los papás no pueden educar a sus hijos y dejar a sus hijos en las escuelas, pues difícilmente ellos van a poder conciliar con su vida profesional, etcétera, ¿no? Entonces, la escuela y la educación están inmersos en este cambio. Es verdad que nos hemos dado cuenta de que la escuela puede suceder en cualquier lugar donde se aprende, o sea, puede suceder en mi habitación mientras estoy recibiendo esa educación a través de mi ordenador, ¿no? Por ejemplo, os cuento, mis hijos, yo tengo 2 hijos, uno de 18 que ha empezado la universidad, en una universidad norteamericana, estadounidense. Él está todavía en España porque con el tema de la pandemia pues los visados tardaron más en concederse, pero él está recibiendo sus clases desde su habitación utilizando su ordenador.
Y mi hijo pequeño en España hemos ido dependiendo de las escuelas, pero en algunos casos hemos ido a modelos híbridos. Yo sé ahora mismo que en Bolivia estáis discutiendo a qué modelos vamos. En España se ha decidido que la educación primaria vaya un modelo presencial, la educación infantil y primaria, primero porque parece que los niños son en menor grado vectores de contagio del COVID, y segundo porque entendíamos que la escuela tiene ese valor sociabilizador y de convivencia y de aprender a estar con otros y de desarrollar todas esas habilidades blandas para la vida que son tan importantes. Pero en la secundaria en muchos casos se ha optado por modelos híbridos en los cuales es muy importante que el profesor tenga una buena competencia digital, el maestro tenga una buena competencia digital, porque necesita poder ir más allá de esa enseñanza de urgencia que se dio al principio de la pandemia. Ahora necesitamos repensar la manera en que enseñamos, porque evidentemente no se puede enseñar a través de una pantalla durante 6-7 horas, que es lo que los chicos estaban tradicionalmente en la escuela presencial, de la misma manera. Hablando y hablando y hablando. Tenemos que buscar nuevas formas, tenemos que buscar cómo interactuar con los alumnos, cómo motivarlos, etc. Entonces, al final, la pandemia no ha sido más que, bueno, pues acelerar y poner más de manifiesto todos estos cambios que ya se venían dando, pero que evidentemente pues esto ha sido como una especie de laboratorio mundial. Y desde luego las crisis pueden ser pues momentos muy duros de soportar, pero también pueden ser oportunidades para repensar todos nuestros esquemas, para reinventarnos y para reconducirnos, ¿no? Aquí están los chicos de Mentor demostrándonos cómo han podido facilitar a través de su canal pues toda esa educación para todos que en un momento de falta de presencialidad y de falta de contacto humano más físico, ¿no? Y bueno, pues al final tenemos que encontrar la forma de adaptarnos a lo que ya se venía llamando desde finales del siglo XX los entornos VUCA o VICA, que hablan de esa volatilidad, de cómo todo puede cambiar rápidamente, de esa incertidumbre a la que nos tenemos que ir acostumbrando, de esa complejidad de todos los problemas que tenemos que tratar y de esa ambigüedad, ¿vale? Algo que nos saca de la zona de confort, y es evidente que está siendo una transición difícil, pero que tenemos que buscar las soluciones para transformar esta crisis en oportunidades de otros modelos de crecimiento, de formar a la gente de otra manera, de capacitar a los chicos de otra manera. Los cambios, las grandes organizaciones ya las venían pensando desde antes. Supongo que los que estáis ahí, no sé si nos podéis dejar en el chat si reconocéis fácilmente este logo. Cuando yo llevé este logo por primera vez a un congreso en España en el año 2018, muy poca gente lo conocía. Hoy en día yo creo que todos lo conocemos. No sé si Luis Fernando o Victoria están por ahí, me pueden decir si la gente lo reconoce. Supongo que sí. Pero por supuesto, De los objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien, muy bien. Pues ya os digo, fijaos, ¿no? Lo rápido que está cambiando todo. En el 2018 muy poca gente en un congreso internacional que yo lleve este logo lo reconocían así, ¿no? Y sin embargo hoy todo el mundo sabe que se trata del logo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que salieron de esa conferencia extraordinaria que se celebró en Nueva York en septiembre del 2015 y que son esos objetivos para transformar nuestro mundo que conforman la Agenda 2030 y a los que tenemos que tender porque han sustituido a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Objetivos que consiguieron muchísimas cosas, la educación empujó también para conseguirlos. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, simplemente por dar dos datos muy fáciles, pues consiguieron reducir a la mitad el nivel de muertes infantiles evitables por enfermedades que se pueden evitar pues a través de programas de vacunación, de higiene, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, también redujeron a la mitad el número de personas que viven en el mundo en extrema pobreza. Sin embargo, tenemos que seguir avanzando. Y la educación, que es el objetivo número 4, la educación de calidad, nosotros defendemos desde Educando que es una urgencia educativa. Trabajar desde la educación para poder hacer realidad todos los demás. En España, por cierto, la he puesto ahí en una esquinita, el Comité de Rectores de las Universidades Españolas, la CRUE, se ha subido y ha firmado y se ha comprometido, prácticamente todas las universidades españolas están comprometidas para hacer de su educación una educación que posibilite que cumplamos los objetivos de desarrollo sostenible. Y en gran parte es una preocupación que también tenemos, ¿no? La pandemia ha venido a demostrar que son más necesarios que nunca, que, por ejemplo,
todo el tema de la reducción de las desigualdades tiene mucho que ver con todo este acceso a la conectividad, que el tema de la sostenibilidad es muy importante. Sabemos que la pandemia ha sido provocada por una zoonosis, que tenemos que tener una producción y un consumo responsables, porque si seguimos agotando los recursos de la tierra, esto va a reventar en algún momento, etcétera, 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 ¿no? Y, por supuesto, salud y bienestar. Por eso estamos todos ahora como locos buscando estas vacunas. Entonces, el mundo ya había empezado a cambiar rotundamente y la educación, nosotros, tanto desde Mentor como desde Educando, creemos que tiene que ser el gran motor de cambio que genere todo esto. Por lo tanto, los maestros, los profesores, los docentes, tenemos un propósito moral altísimo, porque somos las personas que tenemos que acompañar a estos niños que, como decía Freire, son las personas que van a cambiar el mundo. Y en ese sentido, nuestro deber y nuestro propósito moral tiene que estar por encima de cualquier cosa. Por eso, para nosotros es tan importante buscar nuevas maneras de llegar a todo el mundo y de democratizar el acceso a una formación de calidad, no solamente para los niños y los adolescentes que viven en nuestras escuelas, sino también ofreciendo modelos nuevos a través de los cuales toda esta gente que ha tenido que abandonar la universidad o no puede permitirse esos costes altísimos de la universidad más tradicional, tienen que buscar nuevas maneras de seguir aprendiendo y de seguir contribuyendo a que el aprendizaje sea posible. Desde marcos mucho más transdisciplinares, porque la educación formal sigue teniendo un gran problema y es que sigue compartimentando los saberes mucho, ¿no? O sea, yo he puesto esta diapositiva que a mí me gusta mucho para expresar cómo tenemos que repensar también el modelo educativo. ¿Por qué? Porque la vida es una explosión de color. La vida y los problemas de la vida, los complejos problemas de la vida. Por ejemplo, la pandemia no se puede solucionar si no juntamos todos esos colores, si no juntamos a políticos, a virólogos, a científicos, a personas que saben de logística, a personas que saben de tecnología, personas que van a poder organizar rápidamente pues, toda la fabricación de todas estas vacunas que tienen que llegar a todo el mundo, personas que se tienen que encargar de asegurarse de que llegan en las condiciones más adecuadas, y para eso tenemos que movilizar todo nuestro saber conjunto. Entonces, se trata también de que en la medida de lo posible no volvamos a tener una pandemia como esta. Economistas que están pensando en cómo salvar el mundo económico en los distintos países, personas que están teniendo que hacer cálculos y algoritmos para ver qué soluciones matemáticas, informáticas, etcétera, tenemos para acelerar todas las tecnologías que nos van a ayudar a salir de aquí. Y, por supuesto, los maestros y los profesores, que necesitamos tener una visión cada vez más global. Y por eso tenemos que estar en esa constante aprendibilidad, en ese long life learning, que va a ser lo común. Hoy en día sabemos que esa educación formal del siglo XX ya no vale. Ya no vale, porque era una educación de saberes muy compartimentados, con currículos que crecían y crecían y crecían, cuando la realidad es que la obsolescencia del conocimiento, o sea, el ritmo al que el conocimiento humano queda viejo, queda anticuado, es cada vez más rápido. Entonces, no se trata tanto de llenar las cabezas de contenidos que mañana pueden cambiar, sino de enseñar a pensar, la aprendibilidad, y de crear las condiciones para que esa aprendibilidad, ese long life learning, ese aprendizaje de por vida, esa formación constante y continua, sea accesible, sea democrática, llegue a todo el mundo de una manera sencilla, de una manera fácil y, por qué no decirlo, de una manera más barata. No podemos seguir dejando que la educación que va a solucionar los grandes problemas del mundo sea cosa de unas élites, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos realmente cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, si queremos que todo esto llegue a todo el mundo, tenemos que buscar maneras de desarrollar esa aprendibilidad que es tan importante hoy en día. Y enseñar a nuestros aprendices. Nosotros en Educando ya no hablamos de alumnos, hablamos de aprendices, porque estamos siempre aprendiendo y nosotros también somos aprendices. Pero esto no lo dice solo Educando, ya lo venían diciendo pedagogos desde hace mucho tiempo. Vuelvo a citar a Freire. Freire hablaba del educando como la persona que a través de ser educada educa a su educador, ¿no? En un diálogo constante. Entonces, en ese sentido es muy importante desarrollar la aprendibilidad para educar en un mundo cambiante y hacernos la gran pregunta. Yo os recomiendo a todos este libro que salió ya en 2017,
y que adelantaba muchas de las inquietudes que hoy en día hemos tenido que volver a retomar con todo el tema de la pandemia, es ¿qué necesitan realmente aprender los alumnos para el futuro? Si no nos hacemos esa pregunta, toda la formación que podamos acumular como docentes, como profesores, como maestros, si realmente no ponemos el foco en qué necesita el aprendiz aprender, va a ser una mera acumulación sin excesivo sentido que no nos va a sacar de los problemas tan complejos que tiene el mundo actualmente. Bueno, Tony Wagner no me voy a dedicar mucho, pero sí que os quería recomendar algunos libros que a mí me han abierto mucho la mente en los últimos años. Tiene un libro maravilloso en el que habla de las 7 habilidades para la supervivencia, las tenéis ahí, y habla precisamente de esa formación de los jóvenes que cambiaron el mundo. Y lo que estamos viendo es que por todas partes las características, las destrezas, las competencias que tienen que desarrollar estos niños, estos jóvenes que van a encontrar las soluciones a los problemas tan complejos que tenemos hoy en día, son habilidades que se han llamado blandas, ¿no? Las soft skills, pues que tienen que ver con pensamiento crítico y resolución de problemas. Pues claro que sí, necesitamos encontrar la solución a los problemas tan graves que tenemos. Pero ¿a través de qué? De la colaboración, a través de esas redes que construimos a nivel nacional, a nivel local, a nivel internacional, como ahora mismo estamos conversando aquí con todos vosotros, a un lado y al otro lado del Atlántico, y ejercer un liderazgo por influencia, por carisma, pero también la agilidad, la adaptabilidad, el espíritu emprendedor, el saber pues cómo atender a ese análisis de la información, ¿no? Y toda una serie de habilidades, pues la curiosidad, la imaginación, también poder contar adecuadamente las cosas importantes. Si no somos capaces de sintetizar, de contar, pues difícilmente vamos a poder solucionar todos estos problemas tan graves que tenemos. Ojo, antes de la pandemia muchas voces nos venían avisando de todo esto. Hay un informe que el World Economic Forum publica una vez al año, que a mí siempre me gusta mirar, y os había traído aquí simplemente las habilidades que en 2018 consideraban ellos, en 2018, que iban a ser las más importantes de desarrollar en las personas y que iban a ser más buscadas en el mundo laboral. Fijaos, ellos no tenían ni idea de que iba a llevar la pandemia, nadie sabía que iba a llevar la pandemia, bueno, algunos la veían venir porque ya había habido otras pequeñas o más pequeñas problemas de salud que nos habían preocupado y que venían un poco pues anunciando esta gran pandemia. Pero ya en el 2020 en el 2018 nos estaban diciendo que las grandes destrezas, las 10 primeras, tenían que ver con todo eso que estábamos comentando, ¿no? Esa resolución de problemas complejos, ese pensamiento crítico, la creatividad, ¿cómo no? O sea, si no hubiéramos tenido creatividad, muchos de los problemas que nos ha planteado la pandemia no los hubiéramos podido solucionar. La gestión de las personas, la coordinación, la inteligencia emocional. Qué mal lo hemos pasado encerrados en casa sin poder ver a nuestras familias, sabiendo que quien familiar estaba enfermo no le podíamos acompañar, etc. Y bueno, pues como veis, todo lo que se predijo, efectivamente, no solamente es que era necesario para el mundo laboral, es que era necesario para este momento tan complejo por el que la humanidad está navegando. Bueno, os dejo aquí simplemente para que lo veáis, pero también hay algo, y es que este mundo tan cambiante va a requerir que nos adaptemos constantemente, y a lo mejor lo que es necesario en el año 2020 va a cambiar para el 2022. Nadie sabe cómo va a ser el mundo mañana. Lo que está claro es que necesitamos desarrollar esa aprendibilidad en los niños, porque son ellos los que van a vivir un mundo que es heredero de este momento que estamos viviendo. No solamente la ONU pensó en la Agenda 2030 y en cómo teníamos que cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que la OCDE también ha repensado qué necesitamos para la nueva educación. Y para ello, algo que también mencioné en la conferencia anterior, han creado algo que os invito a conocer, a consultar, porque nos da mucha luz sobre cómo tenemos que enfocar nuestra docencia, cómo tenemos que enseñar a nuestros alumnos, en qué nos tenemos que formar nosotros. Y lo que es muy importante es que este Learning Compass, esta brújula para el aprendizaje del 2030, lo que plantea es que los aprendices, los chicos, los jóvenes,
van a ser o tienen que ser agentes de cambio. ¿Agentes de cambio hacia qué? Hacia el bien común, hacia el bienestar de la humanidad. Precisamente estamos hablando de sostenibilidad, de cambios que nos lleven a acabar con el hambre, a acabar con las desigualdades, a construir comunidades más saludables, más sostenibles, donde cuidemos la vida del mar, de los ecosistemas terrestres, etc., ¿no? Entonces, quienes tienen que hacer ese cambio, quienes tienen que ser agentes de cambio, son los aprendices, pero en coagencia con sus profesores, con sus compañeros de clase, con sus padres y con sus comunidades. Por eso es muy importante que nos formemos como docentes pensando en estos nuevos marcos, viendo qué competencias tenemos que transmitirles a ellos, porque es difícil transmitir aquello que nosotros no poseemos. Es difícil enseñar aquello a lo que nosotros no nos han enseñado. Y gran parte de las dificultades con las que lidiamos día a día es porque realmente como docentes no nos han preparado para enseñar estas nuevas destrezas, que son las que tienen que tener estos aprendices que van a cambiar el mundo. En ese sentido, ser líderes en nuestras comunidades educativas implica también que repensemos desde dónde nos tenemos que preparar, cómo nos tenemos que preparar y por qué tenemos que prepararnos de esa manera y no de otra. Entonces, al final, un poco la pregunta que en Educando ya nos hicimos hace tiempo, cuando arrancamos hace ya 10 años, llevamos 10 años capacitando a docentes de España y luego de Latinoamérica, es, bueno, ¿qué necesitamos los docentes para acompañar a estos adolescentes en la nueva transformación? Bueno, en parte ya lo hemos dicho, ser capaces de desarrollar esas destrezas o esas habilidades del siglo XXI. Las 4 Cs, por ejemplo, la comunicación, la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico, y todas esas habilidades blandas que ya nos están pidiendo desde otros foros. Sé que en Mentor habéis hecho un curso sobre neurociencia. Hoy en día también sabemos mucho de psicología cognitiva, de cómo aprende nuestro cerebro, cómo aprende el cerebro de nuestros aprendices. Tenemos que buscar maneras de enseñar que sean lo más efectivas posibles. Y sabemos que algunas de las maneras que han sido características de una educación más tradicional en el siglo XX no funcionan o funcionan mal, no están dando los resultados necesarios. Con todo lo que sabemos de neurociencia, sabemos que tenemos que trabajar mucho con cuestiones que tienen que ver con la capacidad de los aprendices de hacerse buenas preguntas, de tener pensamiento divergente, de pensar fuera de la caja. Y también desarrollar lo que se llaman las habilidades de pensamiento alto, todo lo que tiene que ver con la capacidad de analizar información, de flexibilizar el acceso a esa información para crear cosas nuevas. Eso es lo más importante. Si no somos capaces de crear con aquello que aprendemos, difícilmente vamos a poder solucionar todos estos problemas complejos. La neurociencia también nos ha demostrado que todo es cuestión de química en nuestros cuerpos y que la emoción es la energía que mueve el mundo. Como decía Francisco Mora Teruel, sé que habéis estado muchos de vosotros haciendo un curso estupendo de neurociencia con los chicos de Mentor y bueno, simplemente mencionar pues ese famoso circuito DAS de la neurociencia que nos ha demostrado que si somos capaces de generar el deseo de aprender en nuestros alumnos, ese deseo de aprender, esa curiosidad y esa motivación les va a llevar a una acción que nosotros vamos a acompañar, vamos a hacer cosas para aprender, que va a hacer al final que nos sintamos tremendamente satisfechos, ¿vale? Y eso va a movilizar nuestros neurotransmisores, la dopamina, la adrenalina y la serotonina, que precisamente coinciden con deseo, acción y satisfacción. Todo esto, al final, ¿qué metodologías son las que movilizan ese nuevo aprendizaje para este nuevo mundo? Y ya vamos llegando a lo que os quería contar en realidad, o sea, quería un poco contextualizar todo, pero ¿qué metodologías son las que realmente ayudan a un aprendizaje efectivo, como la neurociencia nos dice que tenemos que hacer, a todas esas destrezas que tenemos que desarrollar a los alumnos, a esas 4 Cs? Son las famosas metodologías activas, que son todas aquellas en las que el aprendiz hace. Hemos dicho que en el Learning Compass, en esa brújula del aprendizaje de la OCDE, es muy importante la idea del aprendiz como agente de cambio. Tenemos que dejar que los chicos hagan, no simplemente que reciban. Y para eso, en Educando llevamos ya tiempo formando en todas estas metodologías activas. Pedagogías para la indagación, para que los chicos se hagan buenas preguntas, ¿vale?
porque, como decía Benedetti, cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron la pregunta. Entonces la pregunta va a estar cambiando, el mundo está cambiando, las preguntas van a estar cambiando. Tenemos que hacer una pedagogía de la pregunta, tenemos que trabajar la cultura del pensamiento, tenemos que trabajar desde marcos que permitan que los chicos piensen. Tenemos que trabajar para un mundo más sostenible, por eso tenemos que hablar de educación para la sostenibilidad, pero también tenemos que generar la posibilidad para seguir cultivando ese pensamiento emprendedor. El otro día estaba mirando datos de Bolivia y parece que una de las cuestiones positivas que ha traído esta pandemia es que se ha espoleado tremendamente los casos de emprendimiento, aunque sea emprendimiento pequeñito de una sola persona, porque las circunstancias bueno, pues, no permiten grandes movilizaciones de capitales, etcétera, pero el emprendimiento ha sido, digamos, pues una de las claves para que la gente ha podido ganarse la vida durante esta pandemia. Y realmente ahora mismo está moviendo gran parte del Producto Interior Bruto del país. En España, por ejemplo, tenemos un problema, es que el emprendimiento está muy por debajo del resto de los países europeos. Si en Europa el emprendimiento está en torno a un 8,2%, en España no llegamos a un 6,5% de emprendimiento por cada 100 habitantes. O sea, solamente 6 personas y media de cada 100 emprenden en España. Eso es un problema. Los países que no son capaces de transmitir los valores del emprendimiento desde la educación son países que van a la zaga del desarrollo. Otras metodologías activas en las que llevamos muchísimo tiempo capacitando es el aprendizaje cooperativo como base de todas las otras metodologías activas. Necesitamos aprender a cooperar. Solamente si construimos en red y con otros vamos a poder desarrollar más y mejor nuestras capacidades y se van a producir la sinergia de las inteligencias múltiples, de todos nuestros talentos, etcétera, para construir algo mejor y más grande. Si no hubiéramos cooperado en medio de toda esta pandemia, todavía estaríamos pensando en qué hacemos, ¿no? Entonces, es muy importante que el aprendizaje cooperativo esté en la base de todos nuestros sistemas educativos. Y también el aprendizaje basado en tareas y en proyectos reales que cambien el entorno, como pueden ser los proyectos de aprendizaje-servicio, en el que las comunidades educativas se proponen solucionar un problema que tenga a nivel local esa comunidad. No tiene nada que ver hablo de España, pero igual en Bolivia, no tiene nada que ver una pequeña escuelita rural perdida en las montañas de Soria o de Galicia, que una macroescuela urbana de varias líneas en medio del centro de Madrid, ¿no? Los problemas que tienen esos contextos escolares son diferentes entre sí y, desde luego, los proyectos a través de los cuales tenemos que enseñar esos contenidos que tiene el currículo son también diferentes. Entonces, el aprendizaje servicio y el ABP, el aprendizaje basado en tareas y proyectos, también son fuertes en nuestra capacitación a docentes porque entendemos que tenemos que partir de esos marcos metodológicos amplios para realmente poder acompañar a sus ciudadanos del siglo XXI y de todos estos retos. Y por último, pues la filosofía STEAM, ¿no? Cómo construir aprendizajes que crucen, ya sabéis que STEAM corresponde a un acrónimo, para los que no lo sepan lo comento, es un acrónimo inglés, el STEAM, el vapor, ¿no? Pero que corresponde a Science, ciencias, Technology, tecnología, Engineering, toda la parte de ingeniería, Arts, las artes, and Maths, matemáticas. Proyectos que combinen todas estas cuestiones. Las ciencias, la tecnología, la ingeniería, la robótica, la programación, las artes y las matemáticas. Cuando construimos proyectos que tienen en cuenta pues todas esas diversas áreas de conocimiento que antes estaban parceladas, empezamos a construir mentes que tienen una capacidad creativa, que son capaces de pensar fuera de la caja, que son capaces de pensar en soluciones nuevas para nuevos problemas y que son capaces realmente de solucionar todo este embrollo en el que estamos metidos actualmente con este mundo tan cambiante y tan incierto al que nos enfrentamos. En ese sentido, todas estas metodologías activas fomentan la curiosidad, el interés, la motivación, convierten el aprendizaje en una experiencia vital vivida y por vivir, ofrecen la indagación como forma de conectar y transferir los aprendizajes que ya he tenido con los nuevos aprendizajes y tienen en cuenta a ese aprendiz que es un aprendiz activo y que por lo tanto pues tiene las emociones como chispa que enciende su aprendizaje porque está motivado por aprender. Pero claro, todo esto
profesionalmente, nosotros también nos tuvimos que replantear muy bien. Todo esto lo teníamos claro. Pero nosotros hasta el año pasado, pues prácticamente toda nuestra capacitación docente la teníamos o bien a través de formaciones presenciales o bien a través de pequeñas píldoras que eran nuestras EduPils, cursos cortos parecidos a los que hace Mentor, de 3-4 horas, cerrados con un tema concreto y un precio concreto, o bien a través de los posgrados que tenemos en las universidades en España. Pero posgrados presenciales. Y claro, cuando llega la pandemia, aunque ya llevábamos tiempo pensando que teníamos que cambiar la estrategia, pues todo esto nos pilla en un momento en que, ¿cómo hacemos ahora con toda esta situación de crisis en que la gente no tiene dinero para pagar un posgrado y por lo tanto no va a ir a la universidad, en que ni siquiera puede ir porque no se garantiza la seguridad y la salubridad en las aulas, etcétera? ¿Qué hacemos? Y entonces, en ese momento, lo que se nos ocurrió es, ¿por qué siempre mirar al sector de la educación? Tenemos que empezar a mirar hacia otros sectores. ¿Qué está pasando con otros sectores que no son la educación? Esta pensada empezó antes de la pandemia, de confesarlo. Empezamos a darle vueltas al tema del microlearning en el año 2017. Y fue a raíz de lo que estaba sucediendo con Netflix. Os va a sorprender, pero fue Netflix quien nos inspiró. Porque vimos que Netflix estaba cambiando la manera de consumir televisión, contenidos, etcétera, ¿no? Nos fijamos mucho en el tema de Netflix y vimos que un gigante como Telefónica, que ya sabéis que tiene muchísimo peso y muchísimo poder tanto en España como en Latinoamérica, estaban integrando contenidos y dijimos, wow, esto va en serio. O sea, esta nueva manera va en serio. Entonces, fue Netflix la primera que nos hizo darnos cuenta de que el mundo estaba cambiando mucho. Y de repente un día, pues vimos un tweet que decía, en la economía del conocimiento necesitamos un Netflix de la educación. Y fue ahí cuando nos dimos cuenta de que teníamos que empezar a trabajar hacia el microlearning, que ya no valían ni las grandes fórmulas, porque teníamos que compaginar las antiguas fórmulas de los posgrados universitarios, etcétera, con nuevas fórmulas para democratizar el acceso a una capacitación de calidad que llegara a todo el mundo y que llegara de una manera más fácil. Empezamos a indagar y vimos que ya había soluciones formativas innovadoras en otros sectores. Lo primero que vimos fue un canal que luego compró LinkedIn, que es el canal Linda. Linda era el Netflix de la formación. Lo que hacía era, a través de una tarifa plana, con distintos modelos de pago, dejar que accedieras a todo un mundo de cursos de formación. La idea no era pagar un curso, la idea era acceder a una plataforma que me permitía muchos temas. Y bueno, esta fórmula que nos pareció fantástica, rápidamente LinkedIn, que sabes que también es un monstruo en el mundo de las profesiones, un monstruo de poder, ¿no? La compró y la convirtió en LinkedIn Learning. Entonces, LinkedIn tiene su propia plataforma de formación que funciona como un Netflix de la formación. Y nosotros, en Educando, quisimos hacer pues un Netflix dedicado única y exclusivamente a la capacitación docente. Y eso es nanocursos. Esa es nuestra solución de microlearning, de la que le hablamos a los chicos de Mentor y les interesó mucho y pensamos en compartir con vosotros porque es una manera de democratizar el acceso a una formación de posgrado de calidad. ¿Y por qué digo de formación de posgrado? Porque esto está certificado por una universidad española pública, por la Universidad Miguel Hernández de Elche. El concepto es precisamente ese Netflix de la educación y es construir esa universidad para el aprendizaje de por vida, para el aprendizaje permanente. Porque hoy podemos hacer un máster, pero ese máster dentro de 5 años se va a quedar obsoleto probablemente. Vamos a pagar una cantidad ingente de dinero por hacer un máster que dentro de X no nos va a garantizar que estamos a la orden del día de lo que necesitamos. Y el mundo educativo tiene que ponerse las pilas porque necesitamos cambiar mucho y muy rápido. Entonces, bueno, nosotros entonces construimos este concepto a través del cual atendimos a todas estas preocupaciones que os vengo contando a lo largo de la formación. Conseguimos democratizar el acceso a la enseñanza de posgrado de calidad. Es evidente que no tiene nada que ver el precio de esta plataforma, que tiene una tarifa plana anual de $145
que si lo lleváis a dividir entre los 365 días que tiene el año, en España serían menos de 40 céntimos de euro o 3,3 bolivianos al día, comparado con lo que vale un máster o un posgrado en una universidad, que puede estar pues, en España en torno a los 2.000, 3.000 euros. Y con esa tarifa plana accedéis a más de 20 rutas de aprendizaje. Pero lo mejor para nosotros era saber que muchos profesores se quieren formar y no tienen a lo mejor no solamente el dinero, sino el tiempo de acudir después de su trabajo a una universidad, a desplazarse, y esto tiene más sentido en medio de la pandemia aún. Entonces, lo que te permite nanocursos es, a través de un único pago anual, es acceder a todos esos contenidos, como si entraras en Netflix y decidieras qué documental quiero ver hoy o qué película quiero ver hoy, pues hoy qué curso quiero hacer esta semana. De manera que cada uno aprende a su ritmo. Y yo he estado utilizando nanocursos para algunos cursos que han sido diseñados e impartidos por otros formadores de Educando, porque me interesaba, y he estado viendo estos cursos mientras esperaba que mis hijos salieran de sus actividades después de la escuela, porque a nanocursos permite un aprendizaje ubicuo. Es multidispositivo, podéis verlo en un ordenador, en una tableta, está construido para verse en un smartphone, de hecho. Está organizado en bloques temáticos, ¿vale? Entonces os he dejado aquí un pantallazo de algunos. Por ejemplo, hemos construido un bloque temático muy grande, una ruta de aprendizaje que es competencia digital docente, que estamos perpetuamente renovando porque sentimos que es un momento muy importante para que los profesores se formen en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y la nueva manera de diseñar el currículo, pero también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver al emprendimiento, también todo lo que tiene que ver con los climas escolares, con las metodologías activas de las que estamos hablando y mucho más, ¿no? Entonces, en Educando estamos constantemente renovando estos contenidos, los renovamos cada 6 meses. Y lo bueno es que esta certificación, que es a través de nanoclases, de clases muy breves, porque también sabemos hoy en día que concentrarse es cada vez más difícil y por lo tanto hemos construido micropíldoras, microclases, nanoclases, que se organizan en nanocursos, cursos breves, pero para nosotros era muy importante garantizar que al final las personas que accedieran a estos contenidos pudieran tener una certificación oficial de una universidad, porque hemos visto que había mucha oferta de microcursos, pero que no siempre estaban certificadas por bueno, pues entidades que nos dan la suficiente garantía. Así que esto es nanocursos, os invitamos a conocerlo, creo que los chicos de Mentor os van a dejar después un link para que si queréis tener más información os podamos mandar la manera de entrar. La idea de estructurar estos contenidos formativos, como os decía, son nanoclases de 5 a 7 minutos que puedes ver mientras esperas al autobús en tu smartphone. Cuando haces una serie de nanoclases X, tienes un nanocurso. Y dentro de esas grandes rutas tienes muchos nanocursos que hablan de lo mismo, ¿vale? No de lo mismo, quiero decir, tienes una ruta de aprendizaje que es metodologías activas y ahí tienes nanocursos que tienen que ver con aprendizaje basado en proyectos, con filosofía para niños, con enseñanza para la indagación, con cultura del pensamiento, con aprendizaje servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, podéis ver algunas clases liberadas por si queréis echar un vistazo desde nuestro canal y yo voy a dejar paso a Luis Fernando y a Victoria para que os cuenten más. Ha sido un placer compartir con vosotros cómo hemos llegado a este nuevo concepto, en este nuevo momento en que todos tenemos que repensar las estructuras educativas. Espero que la reflexión os haya valido también para repensar, aunque no estéis interesados en nanocursos, para repensar qué educación y qué mundo queréis ofrecer a vuestros aprendices y daros las gracias. Nos podéis encontrar en Educando Consultoría y seguiremos trabajando en pro de una educación con sentido de la mano de Mentor Educación para Todos. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Eva, por las orientaciones que nos diste. La idea un poco de este espacio era poder mostrarles a todos ustedes, queridos amigos, una propuesta interesante que está orientada
en un aprendizaje muy práctico, muy al alcance de las manos. Eva estaba hablando justamente de un mundo cambiante en el que cada vez necesitamos más y mejores competencias. Y este mundo que es también tan activo, a veces nos impide tomar espacios muy específicos y muy largos de aprendizaje y de competencia. Entonces, por ejemplo, aquí surge un poco esta situación del microlearning y lo que representa estos nanocursos que ofrece Educando, y lo estamos ofreciendo nosotros también como socios de Educando dentro de Bolivia, para tratar, como bien lo dijo Eva, de democratizar un poco el acceso a la educación. ¿Por qué? Porque tienen una ventaja de que estos nanocursos nosotros los hemos explorado, tienen todo tipo de temáticas, ustedes los pueden ver y los pueden explorar, tienen todo tipo de temáticas, se puede aprender un montón de cosas y sobre todo se puede especializar sobre un montón de temas. Además que cada nanocurso, por eso se llaman nanocursos, cada pequeño curso dura entre 5 y 7 minutos aproximadamente. Entonces está diseñado con una ingeniería educativa que nos permite a nosotros pasar un nanocurso mientras estamos yendo en el micro o en la guagua o en el bus, o como lo llamamos en nuestros países. O sea, en una ida de la casa a nuestro trabajo o a nuestra unidad educativa, podemos ver entre 2 y 3 nanocursos del curso que estemos tomando. Entonces es una propuesta bastante interesante, que nosotros hemos visto y que la queremos mostrar también aquí en Bolivia, y bueno, para algunos países de Latinoamérica que nos están viendo, que nos pueda ayudar a acceder de una manera mucho más precisa, mucho más práctica a la educación. Eva igual comentaba este tema que es muy interesante. Sí, por supuesto, podemos encontrar algunas otras aplicaciones, perdón, y podemos encontrar algunos tutoriales si quieren ver, si quieren ver lo que son gratuitos, pero lo interesante de estos nanocursos es que además que presentan una situación en microlearning y una situación en aprendizaje en puntos muy específicos, ¿no? Uno con esos nanocursos puede hacer toda una maestría, ¿no? Toda una maestría con pequeños cursos de 5 y 7 minutos en el tiempo que uno vea necesario, y además de adquirir el conocimiento, uno, siguiendo los conocimientos, puede acceder también a una certificación de la Universidad de Elche. Entonces no solamente está la parte del acceso muy práctico al conocimiento y de la facilidad y el tiempo muy práctico en términos de ingeniería educativa, les digo, del conocimiento, sino que además nos ofrece la oportunidad de tener estos conocimientos que son sumamente prácticos a nuestro ritmo, y además tener también la certificación de una universidad española. Es decir, con un nanocurso ustedes pueden llegar incluso a hacer hasta una maestría. Entonces, es una propuesta muy interesante que nos gustaría que podamos analizarla y verla y entenderla también aquí en Bolivia, que nos puede ayudar a cubrir muchos espacios de nuestra educación. Aquí en Victoria también nos va a leer algunos comentarios y algunas consultas que tienen alrededor de 150 personas que nos están viendo. Muchísimas gracias, Eva. Excelente la intervención. Los profes están comentando que les parece muy interesante este tema, además que es muy innovador, y que gracias por compartir tus conocimientos, y gracias por compartir tus experiencias. Si es que hay alguna pregunta, por favor déjenos en las cajitas de comentarios, donde vamos a poder hacérsela a Eva. Y la primera pregunta que nos están haciendo Juana Hurtado es si nos podría explicar un poquito más qué es el microlearning. Sí. El microlearning es un concepto en que a través de píldoras breves de transmisión de conocimiento podemos irnos formando. La idea es acompañar al cerebro en lo que hoy en día sabemos que lo favorece para aprender mejor. Sabemos, por ejemplo, que el nivel de focalización del cerebro en una tarea no es larguísimo, no sería el tiempo amplio que durara una clase, y sabemos además que las nuevas generaciones, por ejemplo la generación Z o la generación Alfa, que son estas generaciones que tenemos ahora en las aulas, tienen una capacidad de concentración en la tarea todavía más baja que los millennials o los baby boomers, ¿no? Que es la generación a la que yo pertenezco. Entonces el microlearning es un concepto que habla de cómo ofrecer contenidos de alta calidad a través de una síntesis en la que nos hemos quedado con la información más importante
y a través de aquellos medios que favorecen que nos podamos concentrar. En ese sentido, nosotros lo que hemos empleado es, como os explicaba Luis Fernando, el concepto de la nanoclase, que son clases muy breves de entre 5 y 7 minutos que se centran en un aspecto muy concreto en el que hay un formador de educando, un profesional de educando, que os va a hablar de algo muy concreto, de manera que en esos 5 o 7 minutos no perdáis la concentración, os quede muy clara la idea principal y podáis un poco pues compaginar todo esto con vuestra vida diaria. Pero microlearning pueden ser también pues esas pildorillas que algunos profesores están ofreciendo en TikTok o se están ofreciendo a través de los canales de YouTube. Yo, por ejemplo, tengo también algunas píldoras de cuestiones curiosas que tienen que ver con la educación, ¿no? En mi canal. Es cualquier concepto en el que a través de metodologías que favorecen la concentración del cerebro y la motivación, lleguemos a ese microaprendizaje, aprender cosas pequeñas que podamos ir un poco enlazando. Entonces, la idea de nanocursos es que esas nanoclases se van haciendo, se van acumulando a tu ritmo cuando tú puedes. Ya digo que yo me he hecho algunos de los nanocursos pues mientras estaba esperando a que mis hijos salieran de sus actividades o mientras mi esposo un día fregaba los platos, ¿no? Y he dicho, pues voy a seguir avanzando. Y la idea es acomodarnos al ritmo de las vidas que llevamos actualmente, pero también al ritmo de los cerebros y democratizar ese acceso a la cultura, ¿vale? O sea que microlearning al final es un concepto en el que se une la neurociencia, lo que sabemos que funciona, como la efectividad del cerebro a la hora de aprender, con metodologías activas que además nos permiten pues un poco compaginar nuestro ritmo de vida con ese aprendizaje de una manera mucho más flexible y mucho más abierta. Y luego favorecer ese aprendizaje de por vida. Al final no es mejor no meternos grandes cantidades de información que no sabemos si en 2 o 3 años se van a quedar obsoletas, ¿no? Entonces es mejor irnos renovando poco a poco de una manera progresiva a través de estas pequeñas píldoras. Ese es el concepto de microlearning, básicamente. Perfecto, muchísimas gracias, Eva. Todas las personas que están pidiendo información sobre los nanocursos, por favor, ahí abajo en la cajita está anclado un formulario de Google donde van a poder rellenar sus datos y donde le vamos a enviar más información sobre los nanocursos. También si quieren conocer un poquito más, mañana vamos a hacer un post sobre la presentación de nanocursos donde igual vamos a explicar aspectos muy importantes sobre estos cursos que son muy útiles hoy en día para nosotros. Así es, y en este contexto, Eva, que vos estás viviendo en Europa y en tu percepción en Latinoamérica, ¿qué resultados crees que pueden tener los nanocursos desde el punto de vista de la nueva normalidad, desde el punto de vista de aprovechar un poco la situación mundial que se ha dado? ¿Qué resultados y qué proyecciones crees que pueden dar estos nanocursos en un nivel educativo para la formación de los docentes, en un término de competencias, en un término de agilidad del conocimiento? ¿Cuál es tu percepción acerca de esto? Bueno, imagínate, estamos en un momento en el que, como decía, nos hemos visto empujados a nuevas formas o híbridas u online, dependiendo de la situación de los países. Entonces, en España nos hemos encontrado, por ejemplo, por hablar de lo que hemos vivido aquí, que muchos profesores tenían de repente que utilizar, pues no lo sé, las herramientas de Microsoft Teams o las herramientas de la G Suite de Google for Education, o tenía que utilizar Moodle, porque en sus colegios de repente han cerrado y han dicho, no, vamos a tener enseñanza online, y ahora de repente de la noche a la mañana tenéis que diseñar todo vuestro curso enfocado a este tipo de tecnología, pero también, ojo, tenéis que conseguir que los alumnos sigan esas clases, estén motivados, etc. ¿Qué es lo que nos ha pasado? La realidad es que nosotros en estos últimos 9 meses de la pandemia, como formadores, hemos pasado a que digamos, nos han pedido muchísimo desde muchos centros educativos formación en tecnologías, en competencia digital docente, nos han pedido mucha formación en cómo hacemos que las clases no sean una clase de 2 horas por videoconferencia, sino que podamos interactuar con los alumnos, que los alumnos no se nos pierdan, cómo conseguimos que esos alumnos
hagan preguntas, participen. ¿Cómo conseguimos que esos alumnos tengan un papel más activo? Porque evidentemente cuando los tienes en el aula, pues es diferente. Estás viendo esos ojos de curiosidad, te puedes acercar, puedes preguntar, puedes lanzar una pregunta de una manera más directa, pero necesitamos nuevas estrategias. Entonces, en ese sentido, los últimos contenidos que estamos desarrollando tienen mucho que ver con atender pues, a toda esta nueva circunstancia en la que se están viendo docentes de todo el mundo, ¿no? Que de repente es como, ay, Dios mío, vale, sí, Zoom lo sé utilizar, porque lo estaba utilizando para hablar con mis hermanos o con mis papás, pero ¿qué hay más allá? ¿Cómo puedo conseguir que los alumnos interactúen? ¿Cómo puedo conseguir que los alumnos hagan un portfolio de sus trabajos? ¿Cómo puedo conseguir que compartan conmigo lo que están haciendo? ¿Cómo puedo dar un seguimiento si están ellos en casa y yo no estoy viendo la tarea que están haciendo? ¿Con qué herramientas cuento? Y luego, ojo, la pandemia ha acelerado todo este proceso de competencia digital docente, pero también la pandemia terminará y tendremos que volver a una escuela diferente, una escuela en la que tengamos que enfocarnos hacia otras cuestiones. La escuela a la que vamos a volver no puede ser la misma. Hace muy poquitos días el Observatorio de Monterrey, del Tecnológico de Monterrey, que ya sabéis que es una de las universidades pues, más innovadoras de México, publicaba precisamente un artículo que compartimos en las redes de Educando, que hablaba de la escuela muerta, viva la nueva escuela. O sea, la escuela de antes de la pandemia va a tener que cambiar, porque de repente nos hemos dado cuenta de que no podemos seguir con estructuras rígidas y con el tipo de transmisión de conocimiento que teníamos hasta ahora. Los alumnos tienen que tener un papel mucho más activo. Y en ese sentido, nosotros que llevamos tiempo capacitando a mucha gente que ya tenía esta inquietud, ahora mismo esta capacitación se tiene que acelerar. Estamos en un contexto absolutamente nuevo. Y en ese sentido necesitamos formación de calidad y rápido y a un precio asequible, que llegue a todo el mundo, o si no a todo el mundo, a la mayor parte de la comunidad docente y con unas garantías de calidad y que me permita además una certificación, ¿no? Lo que tú estabas comentando. Entonces, en ese sentido es que, aunque nosotros llevábamos ya construyendo los nanocursos desde antes de la pandemia, hemos acelerado muchísimo en estos meses porque sabemos que es vital que ahora mismo los profesores puedan acceder a todo esto, incluso que aprovechen estos meses hasta que el curso empiece, ¿no? Me estabais comentando que en Bolivia empieza el curso probablemente para principios de febrero, que aprovechen estos meses todavía para seguirse formando en todas estas metodologías activas que van a hacer que ese alumno sea capaz de atender a los retos del siglo XXI, que van a ser cada vez más complejos, ¿no? Y necesitamos hacerlo rápido y necesitamos hacerlo de una manera flexible y adaptable a nuestra realidad, a nuestras vidas y a nuestra capacidad de podernos mover, de ir a una universidad. Entonces, los modelos antiguos solo nos valen parcialmente. No vamos a tirar todo lo que ha sido la tradición, pero tenemos que repensar el cómo capacitarnos, el cómo formarnos, cómo hacerlo a nuestro ritmo y, por lo tanto, necesitamos nuevos modelos. Muchísimas gracias, Eva. Y bueno, en todo este aspecto, bien mencionaba Bill Gates, la clave del éxito es entender hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero. Y la verdad que la tendencia del mundo en la educación está yendo justamente a todos estos aspectos que has mencionado, en la practicidad del conocimiento, en la aplicación inmediata de lo aprendido en la educación y en técnicas que sean mucho más rápidas, mucho más prácticas, mucho más innovadoras, de salir un poco del molde educativo y de todos estos aspectos que los estamos presentando acá. Entonces, como saben, queridos amigos, el link de ese formulario está puesto ahí en los comentarios, está anclado, para los que estén interesados pueden entrar, o si no saben que pueden comunicarse con nosotros al 591, como Presidio de Bolivia, 690-30-365, 591-690-30-365. Entonces, en ese sentido, ya para terminar, por favor, Eva, unas palabras finales de reflexión que tengas para darles a todos nuestros amigos que nos están viendo. Claro que sí, Luis Fernando. Pues decirles que pensemos que las crisis pueden ser oportunidades tremendas. Estamos en un momento muy complicado. El mundo docente está teniendo que repensarse al completo, pero invitaros a todos a que nos tomemos este reto como una posibilidad tremenda de acompañar a nuestros aprendices de otra manera, que no tengamos miedo,
que el mundo siempre ha salido adelante y que la comunidad docente tiene una fuerza y tiene un propósito moral, como decía, que está por encima de cualquier otro. Al final, todas las profesiones son maravillosas, pero nosotros tenemos en las manos a los futuros médicos, a los futuros científicos, a los futuros astronautas y a esos chicos que van a trabajar en profesiones que todavía no existen. Así que como nuestro propósito es el más alto de todos, porque estamos acompañando a esos agentes de cambio del futuro, os animo a que os toméis este papel maravilloso y esta profesión maravillosa que yo no cambiaría por ninguna otra porque nos imbuye de una autoridad moral y ética impresionante y que nos tomemos este momento que nos ha dejado a todos muy descolocados como una oportunidad para hacer las cosas de otra manera, para seguirnos formando con ilusión y buscando la posibilidad de mejorar nuestra praxis docente día a día, para lo cual estaremos más que felices de acompañaros desde Mentor y desde Educar. Un abrazo para todos, muy fuerte. Muchísimas gracias, Eva, y muchísimas gracias a todos nuestros amigos de Bolivia, Latinoamérica y España que nos están viendo. Aquí les estamos presentando una nueva oportunidad, una nueva opción que puede ser muy interesante para mejorar el aprendizaje y para mejorar nuestra metodología de enseñanza y también para mejorar nuestro conocimiento. Así que sigamos adelante, lo tienen el formulario, ahí tienen nuestro contacto y cualquier cosa pueden comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Eva, y no se olviden que, como siempre decimos, la educación es responsabilidad de todos. Un abrazo y nos vemos muy prontito. Un Chao, saludo. nos vemos.